Muy bien. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Les invito a que abran su Biblia inicialmente en Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a leer ese texto, por favor, para iniciar nuestra predicación que hemos titulado Dios en Cristo. Dios en Cristo. En la versión Reina Valera dice Dios estaba en Cristo. Hemos titulado entonces Dios en Cristo, reconciliando consigo, eh, reconciliando consigo mismo al mundo, o reconciliando consigo al mundo. Pues bien, voy a ir, allí aparece igual en la pantalla el título de la predicación, y voy a hacer lectura de Zacarías 3 del 1 al 5, y voy a aprovechar el material que se dio, que se compartió con los, eh, eh, con los niños en el tiempo de semillitas. Así que vamos a leer ese texto. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, el Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hallado, te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Pues bien, el texto nos habla de un sacerdote llamado Josué que se presentó delante del Señor. Estaba Satanás para acusarle, y este sacerdote venía vestido con ropas muy andrajosas, viles. Sin embargo, el ángel del Señor le quitó esas vestiduras viles y le puso unas vestiduras resplandecientes, nuevas, de gala. Le puso una mitra y le vistieron así, de esta manera, a este sacerdote. Pues voy a contarles rápidamente, muy rápido, en qué consistió el cuento, que creo que nos va a calzar muy bien para nuestra predicación. Estaban unos niños jugando afuera de su casa. Empezó a llover muchísimo y las calles estuvieron muy embarradas, así que los niños salieron a jugar en medio del barro. Ellos estaban muy contentos haciendo algunas masitas con el barro, y entre ellos se tiraban, uno a otro se tiraban las masitas. Sus manos empezaron a verse muy sucias y sus ropas. Así que ellos regresaron a casa en el tiempo indicado, y sucedió que apenas se abrió la puerta, la mamá los vio y les dijo, pues ustedes, pues, ¿por qué están así? Han venido muy sucios. Así que los hizo pasar, y estaba el abuelo por allí, y el abuelo les dijo, bueno, voy a aprovechar lo que ha sucedido para hacerles o darles una enseñanza. Pues bien, el abuelo se sentó y empezó a enseñar acerca de este pasaje. Había un sacerdote que estaba terminando sus estudios, estaba próximo a ser ordenado. Empezó a decir el abuelo, estaba próximo a ser ordenado, y el obispo que lo iba a ordenar, él le puso unas vestiduras muy bonitas, unas vestiduras
bastante glamurosas. Y la orden o el propósito era que luego de ser ordenado se desplazara hasta el palacio del rey para que en ese palacio predicara su primer sermón. Así que este joven sacerdote empezó a prepararse, preparó su sermón, estaba muy contento. Hola. Estaba muy contento con el ordenamiento y este joven, cuando llegó el tiempo de ir al palacio, salió hacia el palacio con su sermón preparado, pero también con sus ropas muy elegantes. En el camino, desplazándose en un caballo, pues el caballo, parece que la vía estaba sucia, resbaladiza, y el caballo pues tropezó y cayó. De manera que este chico, el joven sacerdote, también cayó del caballo y se ensuciaron sus vestiduras. Se ensuciaron mucho sus vestiduras. Pues bueno, cuando él fue al palacio del rey, llegó todo sucio, sus ropas estaban muy sucias, y aunque el rey siempre era un rey muy compasivo, allí había una persona que era, el cuento le dice, le pone un nombre y era Malus, una persona que acusaba, que estaba ahí para señalar. Así que cuando el joven sacerdote quiso empezar su sermón, se presentó delante del rey, pues este Malus, este acusador, empezó a decir: venga, pero no es posible que tú estés delante del rey con estas vestiduras. Tú no puedes predicar, tú no puedes enseñar nada si tienes esas vestiduras. Así que, bueno, el rey dijo: pues vamos a hacer algo, te voy a dar una oportunidad, y es que la próxima semana tú vas a venir y vas a lavar muy bien tus ropas, muy blancas, y vas a estar delante de mí, y ahora sí vas a poder predicar el sermón. Pues bien, este joven dijo: pues bien, se fue, llegó donde una tintorería, donde buscó a lo mejor ayuda, y le dijo: venga, señor, ¿es posible que usted pueda arreglar mi vestido? Y él le dijo: lo siento, pero yo no puedo hacerlo. Hay muchas manchas, seguramente si teñimos la tela, pues se va a ver las manchas. Bueno, no puedo hacer nada por ti. Bueno, este joven dijo: ¿qué más puedo hacer? Pues voy a ir donde el obispo, el que me ordenó. Así que él se fue para donde el obispo, para ver si el obispo tenía a lo mejor alguna otra túnica, algún otro vestido, ¿sí? Cuando llegó donde el obispo, le dijo: no, lo siento, no hay nada más, no había había nada más la que tú tienes puesta. Así que siempre que se le ordena a un sacerdote, se le pone la única vestidura que se tiene. Pues bien, entonces este joven se preocupó mucho y le preguntó al obispo: ¿qué más hago? ¿Qué me recomiendas hacer? Y él dijo: pues lo único que puedes hacer es ir donde el príncipe, el gran príncipe, allá en su palacio. Ve donde él, a ver, yo creo que él te puede ayudar. Así que este joven sacerdote se fue para donde el príncipe, el gran príncipe, y le comentó la situación. El gran príncipe lo escuchó, muy comprensivo. Era muy... había mucha pulcritud, mucha altura en este gran príncipe, muy compasivo. Pues bien, este hombre le dijo, el gran príncipe le dijo al sacerdote: pues vamos a hacer una cosa, yo te voy a ayudar. Así que vas a ir al palacio del rey, y en el palacio del rey te vas a presentar con las mismas ropas. Entonces él se preocupó, dijo: pero ¿cómo es eso? Y dijo: ten cuidado, no te preocupes, yo voy a estar contigo, voy a acompañarte, yo voy a estar ahí. Pues bien, pasó una semana, él preparó su sermón nuevamente y se fue para donde el rey. Cuando llegó donde el rey, estaba Malus, el acusador, nuevamente, y él le dijo: pero ¿cómo es posible que tú vuelvas con esas mismas ropas luego de una semana? ¿Cómo es posible que a lo mejor puedas estar delante del rey, habiéndote dado una oportunidad para que puedas presentarte limpio? Pues bien, este joven sacerdote, pues en ese momento no sabía qué hacer, hasta que apareció el gran príncipe.
Este gran príncipe apareció con una vestidura muy resplandeciente, muy blanca, y con un cinto de oro. Así que cuando llegó donde estaba el joven sacerdote, se quitó la túnica y se la puso a el joven. Y el joven, cuando retiró la que tenía sucia, se la puso el gran príncipe. Entonces, las palabras finales de esta historia es que el príncipe le dijo: ahora sí vas a poder estar delante del rey y predicar el sermón a toda la corte. Pues bien, esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y esto es lo que ha hecho, esta es la mejor manera como podemos explicar la justicia de Dios. Jesucristo tomó nuestro lugar y nos hizo aceptos, como dice en Efesios capítulo 1, aceptos en el amado. Quisiera mencionarles algo introductorio para que vamos ahora al texto. Escuchen esto. La triste historia de nuestra nación radica en la hostilidad y el conflicto entre las partes indicadas para una convivencia. Históricamente, en nuestra nación se ha procurado la paz y el cese al fuego. El gobierno junto con la guerrilla han estado en hostilidad, en conflicto mucho tiempo, alrededor de unos 80 años. Por supuesto que un poco más. Y el mundo entero siempre ha tenido conflictos entre sí, las relaciones entre personas. Y a pesar de que se han procurado, a lo mejor, escuchen, se han procurado a lo mejor esfuerzos, estos han perecido, parece que han sido en vano. Se han hecho acuerdos, tratados de paz a lo largo de la historia de las naciones, pero parece que no hay a lo mejor una respuesta que se sostenga. Parece que no hay una paz genuina. Pues vuelven otra vez los hombres y recaen en el mismo conflicto y la misma hostilidad. Lo mismo ocurre entre las relaciones personales. Escuchen, carecen de amistad sincera. Muchos, a la verdad, hasta prefieren no intentarlo de nuevo, pero pues son esfuerzos vanos. Hay personas que dicen: yo ni para qué lo busco, o ni para qué intento una relación de amistad con aquella persona, pues ya lo intenté muchas veces. Así que los esfuerzos parecen ser vanos. En la Navidad, una de las palabras que más resuenan, escuchen, y hacen eco, es exactamente la palabra reconciliación. El mundo una y otra vez da razón a la necesidad expresada en las Escrituras de vivir en paz. Muchos procuran hacerlo ignorando a Dios. Entre otras cosas, quieren reconciliarse, estar bien y en paz con todos, pero ignorando a Dios. Pues Dios debería ser el centro de nuestra paz. Ciertamente una reconciliación sin Cristo pronto será una hostilidad por las diversas diferencias. Entre otras cosas, ¿por qué las personas o por qué los cristianos nos soportamos unos a otros a pesar de nuestras diferencias? Porque estamos en Cristo. Pues realmente cuando la persona o el corazón está sin Cristo, no es capaz de soportar. De manera que vienen las diferencias y posteriormente vienen las hostilidades y los conflictos. Cuando vienen los matrimonios, cuando vienen los conflictos, los pleitos, los detalles, y vienen a tocar la puerta en el matrimonio, en las relaciones de pareja, pues si una persona no está en Cristo y no ama como Cristo nos enseña a amar en su palabra, pues justamente pronto vendrán ¿qué? Conflictos, hostilidades, y van a ser de difícil manejo. La palabra reconciliación es el acercamiento de dos partes que se encuentran distanciadas. Jesucristo es quien une a Dios y al hombre. Lo dice en 1 Timoteo capítulo 2. Y proporciona salvación como resultado de esa unión. Reconciliación básicamente significa cambio o intercambio. Es lo que vimos ahora en la historia, en el cuento. Jesucristo, sus vestiduras fueron intercambiadas para que fuera reconocido el joven sacerdote
y pudiese ser escuchado delante del rey. Pues la idea es un cambio de relación. La reconciliación es un cambio ¿de qué? De relaciones. Si antes estábamos como enemigos, ahora somos ¿qué? Ahora somos amigos. Si antes estábamos en discordia, había peleas y conflictos, pues la reconciliación tiene que ver con que haya un cese de hostilidades, que haya paz, que si había enemistad, pues que no la haya. Ahora, cuando hay reconciliación, las actitudes, por supuesto que son transformadas. Entonces ya mi actitud frente a la otra persona ya no va a ser como de repudio, sino que va a ser de aceptación, de amor, de paz, de tolerancia, de solidaridad. Hay personas que dicen, pues bueno, pues ¿quién es el que está, a lo mejor, quién es al que le está faltando algo? A tal persona. No, entonces dejémoslo así. Seguramente si hubiese otra persona que estuviera necesitada y eso nos trae conveniencia a nosotros, pues seguramente correríamos ¿a qué? A beneficiarla, a estar en paz. Parece entonces que la reconciliación en el hombre sin Cristo es a pura conveniencia, es intencionalmente a conveniencia. Yo estoy en paz con los que me pueden favorecer, con los que me convienen. De la otra persona, pues uno escucha a menudo. ¿Y qué es lo que esa persona tiene para darme? ¿Qué es lo que esa persona a lo mejor puede aportar a mi vida? Pues bueno, si no aporta nada, pues dejémoslo así. Como que la relación dejémosla así. Pues esto no debería ser una actitud de un cristiano. La reconciliación difícilmente, escuchen, ocurre cuando simultáneamente las dos partes se ponen de acuerdo para conciliar. Alguna persona dirá como, bueno, pues vengo a reconciliarme contigo. Y la otra persona dice, pues yo también pensé lo mismo que tú estabas pensando. La reconciliación, sin duda, escuchen, aunque es la hostilidad entre dos partes, siempre empieza o siempre inicia por una de las dos. ¿Cuántos me siguen? Hay un conflicto entre una pareja. Pues bueno, alguien de los dos es el que luego va y busca reconciliación. Muy difícil que las dos partes simultáneamente a lo mejor vayan entre sí. Esto siempre vemos que hay en una de las dos partes hay un cese de hostilidad. Y es por eso que es bueno que podamos, que el matrimonio y que la pareja, que las amistades estén soportadas en Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el que nos lleva y el que nos impulsa a estar en paz con nuestros hermanos. En la reconciliación entre Dios y los hombres, escuche, es Dios quien toma y quien ha tomado todo el tiempo la iniciativa. Él es quien suprime el distanciamiento creado por el pecado del hombre. El pecado nunca, o el hombre nunca fue a Dios a buscarlo para reconciliar. Fue Dios es el que inició ¿qué? La reconciliación. Y muchas personas dirán, pero ¿y qué con este mensaje? ¿De qué me aporta? Pues sabes, una de las cosas más difíciles del ser humano es tomar la iniciativa para ir en pos de la reconciliación. Pues si somos cristianos deberíamos tomar el ejemplo de nuestro Señor, de Dios. Porque Él primeramente y Él inició el proceso de reconciliación. Él fue y Él lo ha hecho todo. Él lo inició y Él lo terminó. Toda la reconciliación, y si somos reconciliados con Dios, es por medio de Jesucristo. Y Jesucristo vino por medio, o fue enviado por Dios el Padre. Ahora, todo lo ha hecho el Señor para reconciliarnos con Él mismo, consigo mismo. La Biblia nunca presenta al hombre como quien busca a Dios, como quien se reconcilia y busca estar a cuentas con Dios, y mucho menos por los méritos del mismo. Mire, querido hermano, si usted está a lo mejor aquí
Y si usted está escuchando un mensaje, si usted ha tenido la gracia de escuchar el Evangelio de Jesucristo, pues debemos considerar que fue Dios es el que nos sentó, Dios es el que abrió nuestros oídos, y si entendemos su palabra, es Dios enseñándonos. Justamente porque quiere estar en paz con nosotros. Y es interesante, porque Él fue el herido, Él fue el que sufrió las consecuencias de nuestra necedad. Dios es el que ha sido atacado. Dios es el que ha afrontado y el que ha llevado todas las consecuencias de nuestro pecado. Y ahora Él mismo es el que nos está buscando. Piense, por favor, si usted tiene una persona que a usted le ha hecho mucho daño. Todo el tiempo lo está lastimando. Todo el tiempo usted está soportando, todo el tiempo está sufriendo por esa persona. Pero usted, por el contrario, a ser vengativo, usted todo el tiempo es benevolente, es bondadoso, es generoso. Pero esa persona a usted le da a lo mejor razones para desmotivarse, para desanimarse, para juzgarlo, para vengarse. Pero usted, contrario a esto, usted continúa siendo paciente. Pues esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios es el que ha sido atacado por nosotros y Él mismo ha venido a reconciliarnos. Esto es maravilloso. Debemos estar reconciliados con Dios, es lo que dice la Escritura. Se refiere a que, vamos a leer el texto, invitarlos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Creo que es un texto que muchos pueden haber escuchado y que el Señor me ayude para que podamos entenderlo, y a ustedes de igual manera. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto, escuchen, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Él nos dio a Cristo, Él nos hizo nueva criatura, y Él pone y echa y deja atrás, nos transforma para que dejemos atrás nuestras vidas pasadas. Él hace una cosa nueva. Todo esto, dice el versículo 18, lo ha hecho el Señor, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¡Qué maravilla! Si el mundo todo el tiempo le ha dado dolores de cabeza al Señor. Pensémoslo de esta manera antes de continuar leyendo. Pensemos que desde la tierra todo el tiempo se le ha tirado flechazos al cielo, a quien está sentado en el trono. Mientras que del trono hacia la tierra siempre Dios ha enviado bondad y favor, y nos ha dado a su Hijo. Aquí en este texto vemos, por supuesto, la naturaleza, y podríamos ver la naturaleza de las dos partes. Dios estaba en Cristo reconciliando, no el mundo era el que estaba reconciliando, no el mundo era el que estaba buscando a Dios. Era Dios, es Dios buscando, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermoso. Cuando leemos la palabra reconciliados con Dios, escuchen que aparece en el versículo 20 al final. Esto se refiere a que reciban con humildad, pues estamos diciendo que la reconciliación viene del Señor. Alguno podrá leer este texto y podrá decir como que mire que allí está escrito que nosotros somos los que debemos reconciliarnos con el Señor. Pues cuando Pablo se refiere a este texto, se está haciendo referencia a recibir con humildad y agradecimiento la reconciliación que Dios ya nos ha otorgado. Entre otras cosas, escuchen, si nosotros vamos en gratitud delante del Señor con humildad, es porque Él ya nos ha reconciliado. Si usted, querido hermano, si usted está leyendo las Escrituras, si usted está escuchando las Escrituras y su corazón es movido a estar en paz con Dios, es porque ya hace mucho tiempo en la cruz se te fue otorgada a usted y a mí la reconciliación. La frase reconciliando consigo al mundo expone, escuchen esto, en medio del estudio lo escribí. Y esa frase, reconciliando consigo al mundo, expone un resumen de toda la naturaleza de la divinidad. Su nobleza, disposición y carácter. Esta manera de proceder de Dios alberga y muestra los atributos y perfecciones de Dios. Esta frase es el resultado de lo que en teoría puede conocerse de Dios. Alguien podrá decir: no, pues si vieras que hemos sido muy malos con el vecino. No, lo hemos tratado definitivamente mal. Pensemos en un ejemplo bíblico. Hemos sido muy necios con José. Estuvimos rebeldes con él. De hecho, hasta lo vendimos. Y pues ahora nos damos cuenta que José es aquel que tiene toda la autoridad en Egipto. Eso aparece en Génesis capítulo 37 en adelante. Pues bien, ¿cómo es posible que tanto damos, o los hermanos tanto le dieron, tantas razones y argumentos le dieron a José para que José los aniquilara cuando tuviese autoridad? Pero José, ¿qué? No lo hizo. José los perdonó. Y José antes les favoreció a sus hermanos, les dio de comer en tiempos de hambruna. Pues esto es lo mismo que expone el texto. Cuando vemos la expresión reconciliando consigo al mundo, esto es una maravilla, porque lo más impresionante de la frase es el mundo. ¿Con quién Dios estaba reconciliando? ¿Con quién estaba haciendo las paces? ¿A quién le estaba extendiendo el brazo? ¿A quién le estaba ayudando? Al mundo, a pecadores, a personas que todo el tiempo son necias y rebeldes, a burladores. Esto expone demasiado quién es nuestro Dios. Nuevamente, alguien podrá decir: wow, pero esa persona, ese vecino, o en el caso de José, ¿perdonó? Las personas como que en el cotidiano, cuando ven una historia como esta, dicen: ¿en serio? Todo lo que esa persona, o lo que le hicieron a esa persona ahora los está ayudando. ¿En serio que les está ayudando? Sí, los está ayudando. ¡Wow! Esto no es normal. Esto habla muy bien de Dios. La expresión reconciliando consigo al mundo. Esto habla de la nobleza y la disposición que Dios siempre ha tenido de reconciliar consigo al mundo. El Señor no solamente muestra en esta frase la intención y capacidad. Alguien podrá decir: pues yo tengo una intención de reconciliarme con el mundo. El texto no está diciendo de que Dios tenía una intención. El texto está diciendo que Él reconcilió al mundo.
por medio de Jesucristo. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Versículo 18 dice, ¿quién nos reconcilió? Recuerden que este texto se lo está dando Pablo a la iglesia. La iglesia estaba escuchando, o al menos estaba leyendo esta carta y diciendo, wow, en Dios ya estamos reconciliados. Y esto nos debería dar una esperanza enorme. Porque no está como que, no, pues pronto ya tendremos paz con Dios. Pronto ya estaremos a cuentas. Pronto ya estaremos en paz con Dios. No, todo el que esté en Jesucristo, el que sea una nueva criatura, ya está ¿qué? Reconciliado por Cristo. Esto es maravilloso. Él no solamente planeó, sino que ejecutó el plan. Él no solamente lo pensó, sino que proveyó para que esto ocurriera. Y esto es majestuoso. ¿Saben por qué? Porque cuando vemos el texto, en el texto dice, si alguno está en Cristo. Miren el versículo 17. Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo. Mire donde en versículo 18 donde aparece la palabra Cristo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En el versículo 19 que estaba en Cristo. En el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Qué bueno es el Señor. ¿Y por qué les digo esto? Porque Él nos proveyó ¿a quién? A Jesucristo, para que por Él, en Él y en nombre de Él podamos hablar y reconciliar consigo al mundo. Esta frase es una explicación exacta del para qué de la cruz. Alguien podrá decir, bueno, pero ayúdame a entender para qué fue Cristo a la cruz. La respuesta es para reconciliar consigo al mundo. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Por qué nació en un pesebre justamente? ¿Por qué hoy se celebra en el mundo entero la Navidad? Cuando vemos que la vida del Señor Jesucristo fue demasiado trascendental en la historia de la humanidad. ¿Por qué murió? Para reconciliarnos. ¿Y cuál es el propósito de su nacimiento, muerte y resurrección? Reconciliarnos. Reconciliarnos. Así que quiero mencionarles rápidamente 4 cosas que nos enseña este texto. Lo primero es que en este texto aparece el corazón del evangelio. El corazón del evangelio. Por supuesto que está el corazón. Si estamos hablando del corazón del evangelio, estamos hablando de qué había en Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Alguien podrá decir como, yo quisiera saber qué está pensando Dios. Yo quisiera conocer su corazón. ¿Quieres conocerlo? Su corazón late y su corazón palpita y su corazón todo el tiempo está diciendo que nos reconciliemos con el Señor, que hay paz por medio de Jesucristo. Este es el corazón del evangelio. Dios en su amor y bondad reconciliando al mundo. Esta es la verdadera Navidad. Dios vino, nació en un pesebre, murió en una cruz, resucitó de entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre con el único propósito de echar fuera las enemistades. Que ahora el mundo no esté, el creyente no esté en el mundo, sino que reconciliado por Cristo pueda estar en el Señor. Lo segundo que podemos mencionar de este pasaje es la lejanía del hombre en la necesidad de ser traído a reconciliación.
El hombre estaba lejos. El hombre estaba lejos y tiene una profunda necesidad de ser traído y reconciliado. Si nos damos cuenta, cuando vemos nuestro alrededor, hay una hostilidad total. Pleitos por todo lado, conflictos. Nada más vemos en nuestras carreteras. ¿Qué día había algo como, escuché una noticia bastante como paradójica, y es que habían puesto un burro en toda una avenida de nuestro país, una carretera nacional. Así que habían puesto un burro cargado de dinamita, un animal. Los comentarios decían, ¿quién es el más burro aquí? Pobre animal, donde estalle, simplemente vuela en 1000 pedazos. Ahora, ¿por qué tanta hostilidad? Porque el hombre está lejos de Dios, porque hay una profunda necesidad y porque cualquier reconciliación que el hombre haga sin Cristo es simplemente vana. No es genuina. Va tras sus propios intereses e intenciones. Qué lindo es poder leer en las Escrituras que Dios nos reconcilió. Ahora, ¿cuál es el interés de reconciliar a un pecador si el pecador no te puede ofrecer nada? Dios no estaba reconciliando consigo al millonario porque, como diciendo como que no, pues me voy a hacer amigo del millonario porque pues voy a tener más dinero. Dios estaba reconciliando consigo a un pecador. ¿Sabe usted? Y a lo mejor puede meditar en estas palabras. No estaba reconciliando consigo al más bonito. No estaba reconciliando consigo al más famoso. Estaba reconciliando consigo a un pecador. Ahora, piense qué puede dar un pecador a Dios. ¿Qué puede dar un pecador a Dios? Problemas, necesidad, a lo mejor, de hecho dice el texto que Dios es paciente. Oh, por Dios. Aquí nos surge una pregunta y es, ¿por qué lo hiciste? ¿Y por qué aún me sigues amando? ¿Por qué aún me sostienes? Es Dios. Es Dios que nos ama. Si usted puede leer el versículo 14 de ese mismo capítulo, dice, versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora vamos a este texto. Quisiera simplemente citarlo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Qué maravilla! ¿Qué debería ser el hombre que ha sido reconciliado por Cristo? Simplemente una cosa. Versículo 15 lo dice. Así que, y por todos murió para que los que viven. ¿Quiénes viven? Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es lo que debe hacer un hombre o una mujer luego de que se ha reconciliado con Cristo o con Dios por medio de Cristo? Vivir para el Señor. Lo número 3 es que esta frase nos expone, esa frase de reconciliando consigo al mundo. Esta frase y este texto nos enseña el lugar donde se encuentra el pecador.
el lugar donde se encuentra. Es que no es simplemente el pecador, es el mundo donde se encuentra. Y queridos, ciertamente el mundo no es un buen lugar, o más bien es el lugar donde el creyente habita, donde vive el creyente, pero también donde no debe, es el lugar donde no debe militar en cuanto a su carnalidad. El mundo es un lugar peligroso para el creyente. El apóstol Pablo dice: no te enredes en los negocios de ¿qué? De la vida. Al mismo Timoteo le aconseja y le dice: huye de las pasiones juveniles. Al mismo Timoteo le dice: te vas a encontrar en los postreros días hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, imitadores de lo malo, fornicarios, injuriosos. Pues estamos en el mundo, pero Dios, aquellos que ha reconciliado, promete guardarlos de este mundo. Y una de las oraciones que hizo Jesucristo por sus discípulos en Juan 17 fue: Señor, no te pido que te los lleves de este mundo, te pido que los guardes de este mundo, porque el mundo es peligroso. Las tentaciones, todo lo que vivimos en esta tierra es peligroso, porque es tentador. Nada más en estos días, todo el tiempo hay tentaciones, todo el tiempo, y parece que por temporadas se proliferan. Pues bien, el pecador ahora se encuentra en el mundo, pero el que se ha reconciliado con Cristo, con Dios por medio de Cristo, también se encuentra en el mundo. Lo número 4 que nos enseña este pasaje, y es que hay un propósito, que el propósito que se tiene cuando en Cristo el hombre es nueva criatura. Entre otras cosas, cuando una persona nace de Dios, es una nueva criatura, tiene un propósito. Nosotros no, el propósito no es congregarnos. La congregación y el que nos reunamos todos, escuchemos la palabra y cantemos al Señor, hace parte de nuestro peregrinaje, pero no es la meta. El propósito del peregrino, el propósito del creyente, es ser embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es que seamos ¿qué? Embajadores. Escuchen esto. Es interesante, pues en versos anteriores al de dicha lectura, vemos que Pablo, para decir, vayan al versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo. Cuando vemos este texto, de modo que si alguno está en Cristo, él viene ponderando el amor de Cristo, el cual nos constriñe. En el griego es sunejo. Esa palabra constriñe es sunejo en el griego, y quiere decir dejar perplejos, comprimir, arrestar o poner preso. Pablo expone la manera como Dios nos puso en estrecho. Escuchen esto: pues si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Lo anterior para argumentar lo que sigue en el versículo 16, donde se refiere a la necesidad de ser conocidos como seguidores de Cristo, como nuevas criaturas, no como quienes viven sujetos a la antigua manera de vivir. Vayan conmigo al 16, por favor. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Qué locura este texto.
Lo que nos está diciendo este texto y Pablo haciendo referencia es, de hecho por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, ahora los conozco a ustedes no en la antigua manera de vivir, sino en lo que en Cristo ahora ustedes son. Es esperanzador entender entonces que la reconciliación ya se efectuó en aquellos que son nuevas criaturas. Es esperanzador. Además de la responsabilidad que tenemos de ser conocidos como seguidores de Cristo, viviendo para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros seamos embajadores de Jesucristo, que seamos conocidos. Y esa es una buena pregunta. ¿Cómo nos conocen a nosotros luego de haber conocido a Cristo? ¿Como embajadores de Cristo? ¿O como personas que todavía siguen siendo los mentirosos del trabajo, los fornicarios del trabajo, los adúlteros del trabajo? ¿Cómo nos conocen a nosotros? Recuerdo mucho cuando estaba en la universidad y se me convidó a la iglesia y ahí pues empecé el proceso con el Señor. El Señor ha sido muy lindo conmigo de manera personal. Recuerdo mucho una vez que al pasar los años, una persona me dijo, nosotros cuando tú empezaste a ir a la iglesia, era una mujer, me dijo, nosotras dijimos, esta es una de las otras locuras de John. Tarde que temprano simplemente se desinflarán sus emociones. Porque ya habían conocido un muchacho que era emocionalista, que era indeciso, que estaba aquí, que estaba allá. Y ellas dijeron, pues este va a ser otro arrancón de este muchacho. Al pasar los años, esta mujer me dijo, pero ahora te veo y pues ahora supe que fuiste en serio, que el Señor te tomó en serio. Ciertamente el apóstol Pablo es quien escribe tal cosa, lo que estamos leyendo, considerando y dando claridad del propósito de Dios a enviar a su Hijo. Quisiera mencionarles esto, no creo que lo tarde. Pablo nos ayuda a comprender mucho más profundo lo que continúa luego de haber nacido de nuevo. Y el que está a su lado, si usted nació de Jesucristo, nació de nuevo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Venir a la iglesia. Mire familia, hay personas que vienen a la congregación, que van a las iglesias y siguen igual de inmaduras. Es aterrador. Demasiado aterrador. Es un poco como sorpresivo. Sin embargo, creo que hay que ser pacientes. Pero hay personas que llevan 10 años, 20 años en el ministerio y continúan siendo igual de infantiles como lo fueron en el primer año. Parece que no maduran. Y los mismos comentarios les afectan. Los comentarios que les afectaban en el primer año de la vida cristiana son los mismos comentarios que les afectan a los 20 años de la vida cristiana. La vida cristiana pues debería a lo mejor colocar una capa en la piel un poquito más gruesa para poder resistir un poco más. Porque parece que no lo resistimos. Hay personas que se me han acercado, pastor, pero es que usted no hizo esto, es que no me saludó, es que al niño no me lo metió. ¿Cómo que al niño no me lo metió? ¿Esa responsabilidad de quién es? Es mía. ¿De quién es? Es que los regalos, es que estás por un regalo. Esto es muy triste. Cómo las personas siguen todo el tiempo considerando las mismas actitudes infantiles de antes, cuando debería, por mis actitudes, empezar a madurar. ¿Qué sigue después de nacer de nuevo?
sigue algo y es reconciliar. No que me reconcilien. Porque si me reconcilian, todavía no estoy apto para reconciliar a otros. Muchos peregrinos van caminando sin darse cuenta la tarea que deben llevar a cabo en medio de este mundo caído. Muchos, por dejar de conocer su propósito, con apetitos carnales y apegos al mundo, terminan justificando sus caídas. Lo más duro que yo he escuchado a veces es: yo antes era cristiano. Eso sí que, esa expresión sí que no me gusta. ¿Cómo que antes eras cristiano? Nunca lo fuiste. Porque ¿por qué el perro volvió a su vómito? ¿Y por qué la puerca volvió al cieno? Porque nunca dejó de ser puerco ni dejó de ser un perro que volvió a su vómito. El apóstol Juan dice: hijitos, os escribo esto para que ustedes sepan que muchos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Sujel Michelén, recuerdo en un reel que decía que hay mucho cristiano que es nominal. Cristianos simplemente por nombre. Soy cristiano y así me presento. Pero ¿cuántos estamos tan maduros para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación? Muchos continúan todavía con apetitos carnales y apegos al mundo, terminan justificando sus caídas, enredándose en los negocios de esta vida. Muchos podrán decir: voy a la iglesia, ¿y qué sigue? Oro a Dios, ¿y qué sigue? Comparto con la iglesia, ¿y qué sigue? Sirvo a Dios, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Y qué sigue? Pues en un mundo tan ambicioso, todos se preguntan: ¿qué es lo que continúa? ¿Qué sigue? Pues bien, escuchen, el apóstol Pablo expone la necesidad de no vivir, de no servir tan solo. Escuchen esto. Pablo no solamente está diciendo: sirvan tan solo. Porque servir tan solo es peligroso. Porque entonces justificamos nuestra vida cristiana por aquellas acciones que nos parecen ¿qué? Correctas. Es peligroso. Lo van a entender a continuación. Hay algo mucho más elevado, más trascendental, más influyente. Ciertamente muchos podrán servir, orar, etcétera, pero no son útiles en la reconciliación. ¿Cómo así? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque muchas personas pueden ¿qué? Servir, pero no están siendo útiles para la reconciliación de otros con el Señor, pero sirven. En la iglesia reímos, lloramos, oramos. Sí, estamos siendo útiles para que otros se reconcilien. La voluntad de Dios es que toda nueva criatura sea embajadora en nombre de Cristo. Que toda criatura nacida de Dios viva como si Dios rogase por medio de nosotros. ¡Qué locura! Que el mundo se reconcilie con Dios. Lo más elevado es el ministerio. En el griego es diaconía. Y tiene que ver, significa ayuda, servicio. Maestro cristiano. Ser un socorro. Tiene que ver con distribución. Si usted nota en el versículo 19, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En el 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio. Luego de que nos ha dado a Cristo, ahora nos dio otra cosa. Él no solamente nos dio a Cristo. Una vez conocemos a Jesucristo, ahora nos dio otra cosa. Y es el ministerio, diaconía, de servir,
de ayudar, de distribuir, de socorrer, de ser maestros cristianos. Miremos lo que dice en Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2. Mire esto. Porque en esto consiste. Pero tú habla, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, le está diciendo Pablo a Tito, aconsejando de lo que en la iglesia deberían estar haciendo X personas. Vamos a ver qué personas. En este caso, los ancianos. ¿Qué deberían estar haciendo los ancianos? Siendo sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora las ancianas, pero no está hablando de ancianas como de tan solo de edad. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Maestras de quién? Maestras del bien. En esto consiste la palabra ministerio, diaconía, ministerio de la reconciliación. ¿Qué deberían ser las mujeres? Maestras del bien. Escuchen, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea que aquella anciana, aquella mujer adulta, pues debe tener un recorrido y una experiencia y un conocimiento y un temor del Señor para poder enseñar y ser maestra del bien. En esto consiste el ministerio de la reconciliación. Algunos podrán decir, pero ¿a qué se refiere con el ministerio de la reconciliación? Bueno, Pablo le está diciendo a Timoteo, todas estas, una lista larga de en qué consiste el servicio. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es hermoso esto. En algún momento aquí dijimos en la iglesia, si nosotros enseñamos a nuestras niñas, yo también soy padre de una niña, si yo enseño a mi hija, ¿cuál es el hombre, el carácter de un hombre piadoso? Y le enseño el carácter de un hombre ¿qué? De un hombre insensato. Y le voy a decir, mira, este hombre es el que debería ser ¿qué? Tu esposo. Un hombre bíblico, un hombre con estas características. Para que entonces, de hecho, hablando con mi esposa, le decía, mira, debemos esforzarnos porque los ancianos y las ancianas tienen una gran responsabilidad frente a la otra generación que se está levantando. Porque queremos ver una sociedad diferente. Y los jóvenes, ¿por qué se matan? ¿Y por qué tanta envidia? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Pero no estamos siendo maestros. No estamos ejerciendo nuestro ministerio, aquel que nos fue dado. Pudiésemos seguir hablando. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean imitados, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esto no es solamente para los que están ahí en la iglesia sirviendo, esto es para los padres. Esto es para los que están criando hijos en casa. Que seamos maestros del bien para que Satanás no venga a señalarnos. A lo mejor que el adversario se avergüence, como dice el texto, y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Será que debemos mejorar como padres? Por supuesto que sí. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es en el mundo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Pues bien, muchos cristianos creo que debemos, por supuesto, ir en santificación, ir continuando nuestra obediencia a la palabra del Señor. La reconciliación es una tarea que será entendida solo por quienes han dejado atrás su vieja manera de vivir. Ninguno llevará la carga de reconciliar a otros cuando aquella persona requiere que se le guíe a reconciliarse con Dios. Ciertamente hay madurez, escuche, en aquel que busca la reconciliación. Y en esto a veces, y en muchas ocasiones, creo que el hombre de pecado, le cuesta mucho esto. Porque la madurez en el cristiano está en la capacidad que tenga de, aún siendo herido, tener la iniciativa ¿para qué? Para ir a reconciliar. Esto es madurez. Aun cuando ha sido el agraviado, esto es lo más parecido a lo que vemos en Dios. Pues el evangelio, pues el agraviado, esto es Dios, ha sido quien ha buscado reconciliación con el que ha cometido falta, esto es el hombre. La reconciliación es una tarea difícil, que solo puede llevarse a cabo genuinamente desde el amor de Cristo. Cuando hay un genuino amor en Cristo, hay una genuina reconciliación. Ser embajador de Cristo no es tarea del más capaz. Es ser la imagen de Dios en esta tierra. Es caminar como Él anduvo. Es vivir en santidad y piedad obedeciendo al Señor. Es interesante porque Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo, mas ahora nosotros en Cristo podemos vivir rogando en su nombre que se reconcilien con Dios. Dicho de otra manera, por Cristo yo soy reconciliado con Dios, pero en Cristo ahora yo voy en busca de reconciliar a otros. Muchos buscan una reconciliación a conveniencia, con intereses de por medio, buscando más un provecho propio que un bienestar salvífico hacia la otra persona. La reconciliación de Dios le costó a su Hijo. ¿Cuánto le cuesta a usted y a mí? Nuestro orgullo, nuestra arrogancia. A Dios le costó su Hijo. Fue doloroso y humillante, pero fue posible por causa de su gran amor con que nos amó. ¿Qué nos cuesta a nosotros reconciliarnos con los demás? Quien no está en Cristo no velará para que otros se reconcilien con Dios, sino que mantengan alejados de Dios. Y aquí se resumen los verdaderos amigos. Los verdaderos amigos son los que te traen a Cristo, a que te reconcilies con Dios. Las malas amistades y compañías son los que nos mantienen alejados de Dios. De manera indirecta, cuando el hombre peca y hace que el otro también lo haga, sin importar sus consecuencias, aquí no está el amor de Dios en él. Mas si peca y el otro es afectado por ello, su corazón no estará en paz. Por lo que se apresurará a ponerse a cuentas y a buscar arrepentimiento. Y esto ocurre, y me ha ocurrido, de hecho. Cuando pecamos y el otro es afectado por nuestro pecado, yo no creo que un cristiano se sienta como complacido de que por sus pecados, no, pues tan chévere, lo dejé knockout.
que sepa quién soy yo. Yo no creo que un cristiano sienta eso en su corazón. El cristiano, cuando ha pecado, cuando ha cometido alguna falta, el cristiano le duele y se apresura ¿a qué? A reconciliarse, a estar en paz con la otra persona. Y este corazón solamente lo puede formar Cristo. El carácter de Jesucristo solamente puede formar este corazón. Porque de lo contrario siempre estaré con mi postura erguida diciendo, pues que vengan ellos. Pues que me busquen ellos. Este texto es maravilloso, finalmente. Pues no solo muestra aquel ministerio que sucedió en Cristo Jesús, sino que además resuelve el gran interrogante: ¿para qué estoy aquí? Podrán haber otras frases que expongan el carácter de un creyente, pero esta frase que nos da Pablo sin duda es propositiva. Expone el génesis de una vida piadosa que busca hacer el bien, que cuida a los demás, que busca que otros entiendan y que se reconcilien con Dios. Escuchen, por favor. Finalmente, habremos fracasado como seguidores de Cristo. Usted y yo habremos fracasado como seguidores de Cristo si el mundo está reconciliado conmigo, pero no con Dios. Habré fracasado si por un tiempo estuve en enemistad con el mundo y al final de mis días terminamos reconciliados con él, con el mundo. Y esto fue lo que le pasó a un hombre en la Biblia llamado Demas. En 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, un hombre colaborador de Pablo, quien se regresó al mundo. Entre otras cosas, se reconcilió con el mundo, habiendo estado en enemistad con él. Son personas que están por un periodo de tiempo aprendiendo del Señor. Pero rogamos a nuestro Dios que nuestra conversión sea genuina, que nos sostenga, que nos ayude a permanecer. Porque alguien podría decir, Pablo podría decir de Demas, pues bueno, en unos textos atrás, experiencias con Demas, bueno, este hombre está con nosotros, está chévere, muy bien. Pero al final de sus días Demas desamparó, se fue, devolvió al mundo. Pero ¿por qué es necesario estar en Cristo? Porque dice el texto, si alguno está en Cristo, ¿por qué es necesario estar en Cristo? ¿Por qué Jesucristo es el centro de este mensaje? De la reconciliación. Por una sencilla razón. Y es que el texto dice que Dios estaba en Cristo. ¿Por qué es necesario Cristo? Porque Dios estaba en Cristo. Entre otras cosas, no estaba en ningún otro reconciliando al mundo, sino en Jesucristo. Así que si yo voy a reconciliarme con el Señor, yo debo estar y por medio de Jesucristo. ¿Haciendo qué cosas estaba Dios en Cristo? Reconciliando al mundo y no tomándoles en cuenta el pecado. Pues bien, familia, quisiera que se pusiera sobre sus pies, por favor, y que oráramos al Señor. Y terminamos. ¿Qué debo hacer para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación? ¿Qué debo hacer? Pues familia, debemos reconocer que necesitamos primeramente estar reconciliados ¿con quién? Con Dios, por medio de Cristo.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Quisiera decir esto último, y es que muchas veces de hecho el propósito no es que se reconcilien con nosotros. En medio de la Navidad, la gente dice, pues pongámonos a cuentas, que podamos estar a cuentas todos nosotros, ¿verdad? La familia. Ese no es el primer propósito. El propósito no es estar a paz con todos en casa. Ese no es el propósito primario. El propósito primario es que nuestros hogares estén reconciliados con Cristo, con Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. A lo mejor alguien podrá decir, pues, no, en cuanto a mí, todo está bien con todos, ¿verdad? Y a veces por la reconciliación negociamos nuestros propios principios. Y es que por buscar reconciliación con otra persona, entonces ya nos vamos y nos sentamos a beber, nos sentamos a tomar lo indebido y a hacer cosas incorrectas por reconciliarnos. No, es que me voy a reconciliar con la persona, pero esa persona me demanda esto para poder reconciliarme. En eso no consiste el amor. Lo primero es obedecer a Dios antes que a los hombres y estar reconciliados con Dios antes que estar reconciliados con los hombres. Finalmente, el que esté reconciliado con Dios estará reconciliado y vivirá en paz y amará a su prójimo. Aunque le tiren piedras, aunque blasfemen de él, estará en paz. A veces pensamos como, no, pues que conmigo todo esté bien. No, lo que debe estar bien es ellos con el Señor, primeramente. Si no pasa esto, todavía nos falta o nos queda mucho por hacer. ¿Amén? Si nuestros familiares no están en Cristo o por medio de Cristo reconciliados con Dios, todavía ¿qué? Hay mucho por hacer. Que no haya paz en nuestro corazón porque todo está bien con nosotros, sino que nuestro corazón lleve una carga de, hey, que mi vida ruegue de que ellos estén ¿qué? Reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Así que vamos a orar. Amén. Padre, gracias Señor te damos por tu fidelidad para con nosotros, por enseñarnos tu palabra, Señor. La tarea de reconciliación no es nada fácil para un hombre sin Cristo, un hombre lejos de ti, Señor. La reconciliación entonces vendría con intenciones oscuras si no está Cristo. ¿Cómo vamos a vivir en una palabra, en un concepto que ni siquiera emerge de nosotros?